Bienvenido a probablemente la sesión más entretenida del evento de hoy. Vamos a hablar de contratación, ¿no? Mi nombre es Alejandro Uribarri. Yo soy responsable del departamento de propuestas para Iberia, para España y Portugal. Y básicamente lo que hago es ayudar a los partners en sus respuestas a los pliegos. También estoy trabajando en las consultas de mercado que pues, los clientes del sector público están lanzando. Pues mi trabajo es responder a ellas. Y también trabajo un poco en educar al mercado, tanto a los clientes como a los partners, de los beneficios de la nube y de qué forma los clientes del sector público pueden cosechar el máximo de estos beneficios pues a través de la contratación pública. Pero esta sesión no será entretenida por mí, sino porque tenemos aquí al gran experto en contratación, José Miguel Muñoz, director de desarrollo de negocio de Calaman, que es una consultora que muchos de vosotros conocéis, experto en contratación. Por tanto, pues vamos a tener una pequeña charla con él, pues una serie de preguntas sobre la especificidad de la contratación y compra pública de cloud en España. ¿Y por qué hablamos? ¿Por qué os robamos 40 minutos de vuestro tiempo hablando de contratación? Va un poco en línea con lo que han comentado mis compañeros anteriormente. Empezamos con el cliente y empezamos a trabajar atrás, hacia las necesidades desde las necesidades del cliente. Y lo que hemos visto tanto en Europa como en España es que los clientes del sector público tienen dudas. Hay algunos miedos acerca de contratar la nube desde el punto de vista de la ley de contratos del sector público. Por tanto, desde nuestra perspectiva, creemos que es necesario tener este tipo de charlas para disipar cualquier duda o al menos explicar que con la ley actual, con el marco regulatorio actual, es completamente posible contratar la nube y no hay ningún problema ni con el pago por uso, ni con la seguridad, ni con ninguna otra cuestión. Es completamente posible. Gracias a la escala de AWS y que estamos presentes en diferentes países en la Unión Europea, podemos hablar con diferentes clientes. Y los clientes pues, nos han podido... Nos han comentado varios puntos, varias partes del proceso que han considerado que usando estos procesos han podido tener éxito en la contratación de la nube. Uno de ellos es que el pliego, cuando la licitación se saca, se piense en los usuarios finales y en la aplicación final que se va a tener con este pliego. No tanto en el cómo, no tanto en la tecnología que hay detrás, sino que en la propia aplicación. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? ¿Cuál es el resultado ideal que se quiere obtener sacando este pliego? Y si el pliego está centrado en esto y no en las tecnologías que se usarán para sacarlo, existe muchísima más posibilidad de que los socios o los partners que van a desarrollar finalmente esta tecnología o los socios o los partners que van a responder a estos pliegos tendrán más posibilidades de ofreceros una solución que es mucho mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, en general una mejor solución para el problema que se está intentando arreglar. Igualmente, cuando hablamos de los requerimientos que se ponen en los pliegos, los clientes nos dicen que es muchísimo mejor cuando se ponen requerimientos basados en el resultado final que se quiere tener. Por ejemplo, el número de usuarios que al mismo tiempo pueden estar conectados a la aplicación. O, por ejemplo, el número de datos que un sistema de analítica sea capaz de procesar. En vez de trabajar con requerimientos basados en las tecnologías. Por ejemplo, la temperatura que tiene que tener el data center, ¿no? Si se ponen muchas restricciones técnicas a un pliego y no los requerimientos que realmente se necesitan para
la aplicación o para el cliente final, lo que se consigue es disminuir el número de oportunidades que el mercado puede ofrecer en una licitación. También lo que hemos visto, y es la práctica común, es que los clientes del sector público intentan reutilizar pliegos antiguos para pues, soluciones nuevas. ¿Por qué? Porque lanzar un pliego, escribir un pliego desde cero, puede que cueste trabajo y hay que hacer un due diligence muy grande anteriormente. Por tanto, pues cogen un pliego de la infraestructura de TI tradicional y pues intentan y piensan que si copiamos y ponemos en vez de servidores, ponemos nube, pues se va a conseguir la nube o el servicio en la nube. Pues lo más seguro es que se va a conseguir un servidor tradicional en la nube, pero no todos los beneficios que la nube puede dar. Por tanto, si no se tienen estos conceptos en cuenta, seguramente se pueden perder muchísimos de los beneficios de los que han comentado mis compañeros anteriormente. Y para asegurarse de que el proceso de escritura del pliego, el proceso de compra, de adquisición, de contratación de la nube sea lo más ágil, es muy importante que los diferentes departamentos que forman parte de la empresa, por ejemplo, legal, financiero, recursos humanos, estén alineados desde el inicio de la conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces el cambio a la nube supone cambio en general dentro de la organización. Por tanto, cualquiera de estos departamentos puede tener sus preguntas, puede tener sus requerimientos. Cuando el responsable de IT piensa en moverse a la nube, es muy importante que tome en cuenta todos esos requerimientos con anterioridad para poder trabajar en ellos y ver cuáles de ellos son reales, cuáles de ellos son probablemente estos miedos de los que hemos hablado antes y poder atacarlos o de alguna forma trabajar en ellos para que el pliego salga lo más limpio y consensuado posible. Y sin más introducción, vamos a empezar esta charla. Sí. Sí. Dos puntualizaciones, ¿no? Sí. No te quería interrumpir, ¿no? Lo de hacer la charla divertida hablando de contratación va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, eso es una puntualización. Lo intentaré. Bueno, yo podría poner algún vídeo, pero bueno. Y la segunda, lo de experto en contratación, no me gustaría que la gente tuviera esas expectativas cuando resulta que los auténticos expertos de contratación están probablemente ahí sentados, que son los que se pelean todos los días con la necesidad de sacar expedientes adelante, ¿no? Entonces, aquí hay gente que lo sufre todos los días y que es mucho más experta que yo, con lo cual, pues simplemente esas dos puntualizaciones. Intentaremos normalizar y dar una hablaba del realista. experto, si tenemos en cuenta quién está en el stage, Bueno. aquí el experto eres tú. Pues nada, muchísimas gracias Nada, otra vez por gracias acudir. a vosotros por invitar. Bueno, en 2018 se ha aprobado se ha sacado una nueva ley de contratación en el sector público. Y bueno, pues ha supuesto un cambio, tanto para contratación en la nube, pero en general. Desde el punto de vista de contratación en la nube, ¿cómo afecta esta ley a los clientes? Vale. Bueno, vamos a empezar. En principio, bueno, déjame que haga una pequeña introducción antes, Sí. Alejandro, ¿no? Porque la ley de contrato supuso un cambio relevante, muy relevante, fuera del ámbito de cloud, ¿no? Supuso un cambio relevante para muchas organizaciones públicas que de pronto habían estado de manera colateral basándose en el texto refundido, pero tenían sus propias normas para hacer contratación y de pronto se vieron embebidas dentro de la ley y probablemente no les ha pillado no suficientemente preparadas, ¿no? La ley incorpora una serie de cambios muy relevantes, como es que viene derivada la ley de un par de directivas europeas, ¿vale? Y una de las premisas que tiene es intentar mejorar la calidad de la compra pública, ¿vale? La calidad de la contratación. Y por eso una de las cosas que aparece ahí muy relevantes, que lo quiero resaltar, es el concepto de calidad-precio. Aparece bastante remarcado dentro de la ley. Y una de las características para desarrollar esa calidad-precio, y ya me voy acercando al tema de la nube, que era tu pregunta, es el tema relacionado con el coste de ciclo de vida, ¿no? Que lo nombra como un criterio alternativo, claro.
hasta aquí la teoría, ahora vamos a la práctica. Nadie utiliza, bueno, se entiende el modelo de relación calidad-precio de aquella manera, cada uno lo entiende de alguna manera. Coste de ciclo de vida es un concepto interesantísimo, pero que está de difícil aplicación ahora mismo en el marco de los contratos públicos, porque es difícil para los organismos, muy difícil para los organismos concretar eso en Sí. un expediente. Hay incertidumbres sobre cómo las empresas acreditan eso. ¿Vale? Con una declaración responsable, que es el concepto de coste de ciclo de vida, dónde empiezo y dónde paro. Pero eso ¿Qué sería es lo que se incluye dentro de...? pero eso sería muy práctico, porque sería un habilitador para que el tipo de soluciones cloud, que probablemente tengan un coste de ciclo de vida más rentable que las soluciones tradicionales, podrían implementar. En la cloud tenemos el llamado Total Cost of Ownership, Es lo mismo. donde, claro, hay que tener en cuenta los diferentes conceptos como laboral, energía y demás para valorar lo que es la Eso es. cloud. Entonces, la conclusión a tu pregunta es que nosotros, desde Calaman, no encontramos que hayan hecho la ley de contratos pensando en vamos a ver cómo fastidiamos la contratación de cloud, ¿no? Yo creo que la ley de contratos es la que es y desde nuestro punto de vista, la ley de contratos habilita, igual que habilita un contrato de suministros, habilita la contratación de servicios en cloud. Lo que pasa es que hay que trabajar el expediente, como tú comentabas en la introducción, para intentar adaptar pues la propuesta de valor de las empresas a las necesidades que yo tengo en el marco de una ley de contratos. Pero existe esa posibilidad. De hecho, hay contrataciones públicas en modo cloud y que están publicadas tanto con el texto refundido, tanto anteriores al año 2018, 2017, de la entrada en vigor de la ley, como posteriormente a partir de la entrada en vigor de la ley. Con lo cual, si hay licitaciones y hay organismos que ya han decidido dar un paso adelante y nadie les ha dicho nada, es que es posible. Con lo cual, la ley de contratos no entendemos que sea un problema. Puede haber otros inconvenientes que luego, si quieres, comentamos, pero la ley de contratos no. Bueno, yo creo que esta sanción también es importante porque justamente por la entrada de esta ley, nueva ley, el número o el abanico de los entes públicos que están, digamos, Sujetos a esta ley es mucho más grande, ¿no? Por tanto, estas charlas y estas conversaciones yo creo que son muy útiles y, bueno, yo desde mi parte estoy, pues, si hay que venir y hablar sobre cómo se contrata y demás, yo estoy disponible a ofrecerse, sí, tanto el partner como el cliente. Sé que muchísimos de los que están aquí, los representantes del sector público, trabajan con los fondos FEDER. ¿Puede utilizarse los fondos FEDER en particular o en general los fondos para innovación para la compra del sector de la nube, de la computación en la nube? Sí, la respuesta es sí, pero por desarrollar un poquito más, ¿no? Sí, es verdad que los fondos estructurales tienen un par de premisas que tienen que cumplir, ¿no? Una que es la propiedad y otra que es la durabilidad, ¿vale? Es decir, tiene que ser un producto en propiedad y luego el organismo se tiene que comprometer, el organismo receptor pues se tiene que comprometer durante 5 años a mantenerlo. Claro, la cloud surgió cuando posteriormente, de alguna manera, la cloud de una manera más popular surgió posteriormente a que se sacara la norma de los fondos 14-2020. Entonces, de tal manera, se elevó el año pasado, se elevó una consulta a la Unión Europea, ¿vale? Alrededor de este tema, sobre todo para aspectos de temas de Smart Cities, fondos de desarrollo urbano sostenible, que he visto algún ayuntamiento por aquí pues le sonará, temas de fondos de desarrollo sostenible, soluciones de administración electrónica. Ese fue el detonante para hacer esa consulta y la DigiConnect pues aclaró que sí que se podía contratar con unas ciertas condiciones, ¿no? Y de hecho la Dirección General de Fondos Europeos emitió una nota en verano del 2018 en la que clarifica cuál es la cómo los organismos pueden hacer uso de los fondos estructurales, en particular los fondos FEDER, para hacer desarrollos en tecnología cloud, con la condición de que solamente se financian los 3 primeros años, ¿vale? El resto de las condiciones
que aplican a los fondos estructurales sigue siendo de aplicabilidad, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero eso habilita para que los organismos que disponen de fondos FEDER pues puedan coger esos fondos FEDER y desarrollar un proyecto cloud sin que nadie le pueda decir absolutamente nada. Pero posteriormente deberían de seguir usando... Esas son aplican las mismas condiciones que fondos FEDER, ¿vale? Y bueno, y una cosa que dice también la Dirección General de Fondos Europeos, que es importante, es que siempre y cuando la solución en modo cloud resulte más ventajosa, ¿vale?, para el propio organismo que otra solución alternativa que puede ser la alternativa on-premise, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, sí se puede hacer. ¿Y para compra innovadora? Sí, igual, gran parte de los fondos. La compra pública innovadora, que creo que es a lo que te refieres, no deja de ser un mecanismo, un procedimiento de contratación que perfectamente estaría sujeta a la misma regulación, ¿vale? A la misma norma. No habría ningún problema. Imaginemos que ya existe un proyecto, hay fondos. ¿Cómo una empresa pública o un ente público empieza esta transición hacia la nube? Esto no tiene nada que ver con contratación, pero bueno, pues yo creo que yo creo que el organismo debería fijar una estrategia, evidentemente, ¿vale? Y debería empezar paso a paso, ¿no? Yo creo que aquí hay algún organismo que está ya dando iniciativas en ese paso y creo que la principal ambición, y no lo he hablado con el organismo, pero entiendo que la principal ambición que busca ese organismo es validar la tecnología, y yo creo que eso tiene que ser validar la tecnología, empezar a mitigar esos riesgos que puede sentir el organismo por el hecho de empezar a llevar cargas o pequeños proyectos a la cloud, ¿vale? Validar aspectos como la posible recuperación en un momento dado del servicio si lo quiero recuperar, cómo de viable es eso. Bueno, pues yo creo que la posibilidad de poder empezar a hacer proyectos pequeños que no supongan entornos críticos para la organización, ¿vale?, que no se ponga un salto al vacío, pero que le permita validar pues aquellos aspectos que se han determinado como lo que más preocupa a la Administración por la Agencia Española de Protección de Datos el año pasado, que son dos, que es el tema de el control de los datos, ¿vale?, y la posible recuperación de esa información, ¿vale? Entonces, pues si son capaces de validar eso mediante pequeños proyectos que no les supongan una inversión importante, que no supongan un riesgo para la organización, pues yo creo que eso lo que va a hacer automáticamente es que se vayan generando nuevas necesidades dentro del propio organismo y nuevas oportunidades para poco a poco ir creciendo eso más. Y la ley habilita la posibilidad de poder hacer esas contrataciones de una manera relativamente ágil, y puesto lo de ágil entre comillas, ¿no? con el tema de la contratación el menor, el simplificado por cuantía, por ejemplo, hasta 30.000 euros, el contrato simplificado. Es decir, existen mecanismos para que de una manera relativamente ágil y cumpliendo todo lo que marca la ley de contratos, pues se puedan ir a hacer este tipo de proyectos sin hacer grandes inversiones. Yo creo que has comentado un tema muy interesante, que es la posibilidad de incluir, o dentro del pliego o en general en la estrategia de mover a la cloud, la posibilidad de mover los datos. O sea, el cliente, y es la perspectiva y es como AWS piensa, el cliente siempre es el dueño de sus datos y siempre tiene que mantener el completo control de sus datos. En AWS las herramientas que ofrecemos son suficientes para tener el total control, y AWS no toca los datos del cliente sin que el cliente lo pida o sin que el cliente lo haga personalmente. Entonces, incluir esta parte dentro de los pliegos de tener la libertad de tener los datos en un sitio o en otro, es lo que desde parte de AWS, nosotros lo apoyamos, porque no creemos en que en el siglo XXI todavía tiene que existir lock-ins o cualquier especie de lock del cliente en una tecnología determinada. Además de estos contratos que has comentado por ejemplo, un contrato menor, un súper simplificado,
¿qué otras herramientas o qué otros tipos de contrato puede tener un ente público a la hora de contratar? Bueno, todos los que le da la ley de contratos le pone a su disposición, ¿no? Eh, em, si ya quiere dar un salto a mayores, bueno, como te decía antes, nosotros pensamos que la ley de contratos no es un inhibidor, ¿no? Aunque yo creo que queda mucho formación y cultura para que así sea percibida por parte de todo el mundo, ¿no? Lo primero nosotros que nos dedicamos a eso, ¿no? Donde sí que puede haber un inhibidor, y perdóname que cambie un poquito tu pregunta, pero ahora es por responderte con un tema, es el presupuestario. Ahí sí que hay un escollo, ¿no? Hay un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí. El hecho de la variabilidad, que es una premisa básica en el tema de la nube, pues se da un poco de frente con el precio cierto que tiene que manejar la Sí. administración, el concepto de precio cierto, ¿no? Entonces, para hacer compatibles esas dos cosas, pues existen mecanismos dentro de la ley de contratos para intentar hacer compatibles esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un contrato simplificado, tiene que ser un precio cierto, ¿vale? Puedes poner precios unitarios, por ejemplo, pero entonces te genera otras obligaciones presupuestarias. Sí. Si es que tienes que bloquear el presupuesto, si fijas un presupuesto, o sea, estás un poco pillados de pies y manos, ¿no? Pero bueno, nosotros cuando nos encontramos ante esta situación, y evidentemente habría que analizar caso por caso, porque aquí no hay soluciones generales, esto al final Claro. va como un traje a medida, dependiendo de las necesidades del propio organismo, dependiendo de los intereses y de lo que pueda hacer el propio organismo. Nosotros intentamos ir a mecanismos dentro del contrato que ofrecen bastante más flexibilidad, ¿no? Como es los sistemas de racionalización de la contratación. Por ejemplo, pues intentar orientarlo en lugar de hacer un contrato de servicios que genera esas obligaciones de bloquear un presupuesto durante 4 años y vamos a ver si lo consumo todo y ojalá ojalá Sí. no me pase, porque si me pasa tengo otro problema mayor. ¿Vale? Por cierto, dentro de los contratos, cuántos son los umbrales de aumentar o disminuir el gasto? Por ejemplo, si se pone Tú la pu- cláusula de poder aumentar y disminuir, ¿cuánto es Tú puedes incluir modificados dentro Sí. de un contrato, ¿vale? Y que siempre lo puedes incluir, pero lo tienes que considerar desde el principio. Si no lo has Sí. considerado en el pliego de prescripciones técnicas, luego ya no lo puedes considerar después, Ujú. ¿vale? Pero el problema ahí no viene tanto por la posibilidad que puedes subir un porcentaje, sino que imagínate que no consumes todo lo que tú habías estimado que ibas a consumir. Tú habías hecho un bloqueo de unas partidas presupuestarias, que liberarlas para un organismo, liberar esa partida presupuestaria, pues le supone un dolor si puede hacerlo, ¿vale? Sí. Entonces eso genera unas obligaciones que hacen que la gente pues se retraiga de poder utilizar estos modelos. Otros mecanismos, pues como los que te decía de racionalización de la contratación, que así lo llama la ley, entre los que se encuentra pues el acuerdo marco o el sistema dinámico de contratación, pues ofrecen esa versatilidad, ¿vale? Que permite a un organismo, pues de alguna manera, proyectar una estimación máxima de presupuesto, ¿vale? Que no genera ninguna obligación de contratación ni de gastar, Sí. ¿vale? Y que se va concretando a medida de las propias necesidades de ese organismo, que ya estamos metiendo un concepto ahí de variabilidad, ¿vale? Muy alineado con lo que aporta las soluciones cloud, ¿vale? Que mediante los derivados del propio acuerdo marco es donde se empiezan a comprometer esos presupuestos, ¿vale? Que el tercer año no tengo dinero porque me lo han quitado para hacer otras cosas el organismo, pues ese año no gasto nada. Sí. Puedo tener un problema de que a lo mejor la calidad del servicio que presto no es la mejor del mundo, pero no tengo un problema de tener una obligación de gastar o de pasarme en cuanto al presupuesto, ¿vale? Entonces nosotros somos bastante defensores de esos sistemas, insisto, y hay que ver caso por caso y Claro. hay que ver cosas. Porque es verdad que si tú vas ahora mismo al mercado del sector público, hay muy pocas experiencias utilizando acuerdos marco para este tipo de provisión de servicios. Lo que hay son acuerdos de servicio, son contratos de servicio, perdón. Contratos de servicio a 5 años, alguno muy gordo por ahí, de una entidad pública, claro, pues eso genera unas obligaciones que yo no sé hasta qué punto... y unas El acuerdo marco expectativas lo de que uso. permite es gastar mientras uno vaya utilizando. El acuerdo marco lo que te habilita es una estimación, ¿vale? Lo importante es no quedarte corto en el acuerdo marco, ¿vale? Pero no genera una obligación de gasto.
no genera una obligación de gasto. El gasto se concreta con cada uno de los derivados que tú saques. Derivados es el contrato que tú concretas o que tú sacas con los proveedores de ese acuerdo marco. Ahí es donde tú ya tienes que concretar esa inversión. Esta parte es muy interesante para nuestros clientes porque una de las preguntas que más escuchamos es de qué forma podemos consumir o utilizar o maximizar los beneficios de pago por uso, ¿no? Uno de ellos podría ser, por ejemplo, utilizar los acuerdos marco, ¿no? Bueno, como insisto, nosotros lo vemos como una posibilidad. La ley da lo que da, es decir, no nos vamos a inventar un procedimiento que no exista. Nos gustaría, pero no es posible. Entonces, la ley da lo que da y lo que tenemos que hacer es, y perdóname por la expresión, retorcer en el sentido positivo todo lo que se pueda a la ley, ¿vale? Para intentar enmarcar pues una necesidad en un expediente. La realidad es que, por ejemplo, si hablamos de los pliegos normales de servicios, el problema de no saber cuánto se gasta se da normalmente solo el primer año. Cuando tú probablemente todavía no sabes cuánto realmente consume la aplicación que estás. Es igual que, por ejemplo, un edificio nuevo, por mucho estudio que le hagas de cuánta electricidad puede consumir, no lo vas a saber a ciencia cierta hasta que pongas el edificio en funcionamiento y veas realmente dónde se consume más, dónde se consume menos. Si el sol da a una parte del edificio, ahí tienes que consumir menos energía. Pues igualmente en cloud, los partners ayudan a estimar lo máximo posible el gasto. Siempre pues, existe la posibilidad de incluir la posibilidad de modificación contractual del gasto. Desde parte de técnica se pueden incluir alertas que avisan de que se llega a unos umbrales, pero realmente este problema se da solamente el primer año. Al año siguiente ya se ve el trend, la curva de la demanda de los servicios y es muchísimo más fácil contratar y es muchísimo más fácil presupuestar este tipo de servicios. Sí, eso da posibilidad. O sea, tú puedes sacar un contrato por un año y validas lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por dónde empezar? Pues bueno, eso es un buen mecanismo para poder validar. Una prueba de concepto. Puedes empezar a validar cuál puede ser tu futura demanda si no quieres ir a un acuerdo marco y te arriesgas a poner un contrato de servicios plurianual. ¿Qué acciones consideras que son necesarias para fomentar la cloud? Pues acciones como estas yo creo que son fundamentales, ¿no? Y el hecho de darle la máxima difusión y eliminar esos temores, ¿no? Que puede haber, como cualquier tecnología nueva. Yo creo que se han generado muchísimo temor, yo creo que gran parte infundado, ¿vale? En cuanto a pérdida de control de los datos, sabe Dios dónde van a estar, se los van a llevar, los voy a vender. Noticias como la de que ayer salió de otro proveedor que había utilizado datos médicos sin consentimiento de la gente, pues evidentemente no ayudan a que la gente, probablemente no los técnicos. AWS no hace estas cosas. Yo no digo quién ha sido. Lo podéis leer en la página web, en el periódico. Pero evidentemente ese tipo de noticias pues no ayudan y yo no creo que eso sea la realidad, ¿vale? Y creo que la noticia probablemente venga distorsionada o no lo sé. Pero evidentemente ese tipo de mensajes no ayudan, probablemente no a estos interlocutores que están aquí, porque yo creo que si esta gente está aquí, porque lo que estamos viendo es que, claro, que los proveedores están ajustando su propuesta, los partners están ajustando su propuesta de valor al mercado, ¿vale? Los clientes del sector público, o sea, vuestros usuarios, todo el mundo está a favor o está a favor. Quito la expresión. Ve que el cloud una oportunidad de poder incorporar innovación, por ejemplo, a mi departamento, que de otra manera me costaría mucho poder tener innovación, ¿vale? Como una alternativa para ciertas soluciones que yo quiero validar o que quiero probar, ¿vale? La ve como una alternativa real al concepto de infraestructura tradicional. Entonces, si los proveedores están de acuerdo y los usuarios están de acuerdo, ¿dónde está el problema para que esto no explote? Sí. Bueno, explote en el buen sentido de la palabra, para que esto no crezca, ¿sabes? ¿Dónde está el problema? A lo mejor el problema no está en esta sala.
A lo mejor hay que buscar el problema a otros sitios, ¿no? A otros departamentos, como tú decías ahí, a otra gente que se basa en una serie de premisas de cuando no son todo ciertas. Y nosotros en Calaman creemos que, porque sesiones como estas están muy bien, pero al final salimos todos diciendo, pues estamos de acuerdo. Entonces, ¿dónde hay que ir para intentar romper esas barreras? ¿Vale? ¿Con quién habría que hablar? ¿A quién habría que involucrar para romper esas barreras que permita que esto sea tratado de una manera normal como una contratación por el catálogo centralizado o como un contrato abierto de infraestructura Desde luego, un on-premise o de catálogo servicio? centralizado de cloud ayudaría. Ayudaría, claro que ayudaría. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años, ¿no? En esa línea. Pero, entiendo, yo lo que creo que falta es darle normalidad a este tipo de licitaciones y a este tipo de servicios. Y lo que tú comentabas al principio de involucrar a más gente, nosotros lo animamos a los organismos que trabajan con nosotros a que cuando tienen un proyecto complejo, y digo proyecto complejo, no digo proyecto en cloud, digo un proyecto complejo, puede ser de cloud, puede ser una obra, puede ser lo que sea, un proyecto complejo que involucren al resto de la organización. Y cuando digo al resto de la organización, y sobre todo cuando quieres utilizar un procedimiento que no sea práctica habitual en la organización. Si un sistema dinámico no es práctica habitual en la organización, un acuerdo marco no es práctica normal en la contratación, un diálogo competitivo que perfectamente sería muy aplicable para ajustar o para terminar de definir las necesidades de un cliente y poder y que los proveedores puedan aportar muchísimo más y proporcionen mucho más valor, pues no es un sistema que se aplique, que se utilice normalmente en la contratación. Entonces, yo creo que lo que animamos, nosotros animamos a nuestros clientes a que hagan eso, a que involucren pues a su departamento de contratación. Yo creo que el diálogo competitivo y las consultas al mercado en este tipo de tecnología son fundamentales. O sea, yo entiendo que es un poco más de trabajo. Es mucho más trabajo, las cosas como son. O sea, es trabajo. Es trabajo y sobre todo, se ha comentado antes o lo he comentado en una conversación de pasillo, requiere que las cosas empieces con tiempo. O sea, prácticamente, o sea, lo que no puedes hacer es esperar a cambiar el modelo en que tú estás prestando un determinado servicio si te quedan 5 meses para que expire el servicio. Claro. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Sin embargo, poder comprar inteligencia artificial sin conocer más o menos cómo está el mercado o qué propuesta hay, también es un poco peligroso, ¿no? Sí, igual, ¿sabes? Igual, yo creo que para determinados temas, y no quiero centrarme solamente en cloud, aunque estamos con vosotros, pero yo creo que son herramientas que pone la ley de contratos, el tema de las consultas preliminares al mercado, ¿vale? O el diálogo competitivo, que muchas veces se malinterpretan, porque hablo también con algunas empresas y en el tema de las consultas preliminares al mercado ellos las ven como, oye, si es que al final quiere que el pliego se lo escriba yo. Entonces yo creo que como todo hay que intentar hacer las cosas bien, ¿no? Pero es verdad que el problema no está en el mecanismo, el problema está en cómo se utiliza el mecanismo. Sí. O sea, el mecanismo está ahí y lo consideramos muy valioso, ¿sabes? Para que muchos de los temores, para que se termine de concretar la propuesta de valor. Es decir, que tú no te tires a la piscina o cualquiera de ellos no se tira a la piscina a un gran proyecto sin saber muy claro qué hay en el mercado. Vamos a ver qué hay en el mercado. Si al final... A nosotros nos encantan las consultas al mercado. Yo no nos importa trabajar mucho. Cada vez más hay más consultas del mercado y realmente os animo que lancéis estas consultas porque en la tecnología cambia mucho y muy rápido. Si hay aplicaciones nuevas que estáis considerando, creo que sí es un trabajo adicional, pero es un trabajo que permitirá tener una aplicación o un proyecto robusto, ¿no? Es mucho trabajo para el organismo, ¿eh? Ten en cuenta que, por ejemplo, en un diálogo competitivo, una consulta preliminar, no tanto, ¿vale? Depende de lo que te quieras involucrar en la consulta preliminar. Hay consultas preliminares por ahí que tú rellenas una encuesta, o sea, que el organismo prepara una encuesta, te la envía y tal. Hay otras que aceptan, por ejemplo, el que haya reuniones presenciales con las empresas, ¿sabes? Pero un diálogo competitivo lleva tiempo. Eso es lo que lleva tiempo. Entonces, es verdad. Y tiempo y dedicación de gente del organismo que tiene otras obligaciones. Ayuda a quitar miedos de los que has hablado. Sí. Pero bueno, hay que buscar el equilibrio. Bien.
Bueno, no sabía si entrar en este tema o no. No entres. Vale. Entonces no entres. No, pero yo creo que aquí hay que ser proactivo. ¿Servicios o suministros? Pues hay de todo en la viña del Señor. Vale. Hay de todo. Hay de todo. No hay una norma escrita que diga que tiene que ser una cosa u otra, ¿vale? Y hay resoluciones de tribunales de recursos en una línea y en otra línea, ¿sabes? Entonces no está claro cómo, es un tema de interpretación, ¿vale? No sé si, mira, habéis hablado de Aragón y ya está por aquí la gente de Aragón. Pues Aragón suele ser bastante, saben mucho de contratación, mucho. Tienen gente muy buena allí y son bastante inquietos. No sé si alguien ya sé a quién invito en la próxima. ¿Eh? Ya sé a quién invito en la próxima charla. La gente de No Aragón. sé si hay alguien de Aragón por aquí, pero sí, pues fenomenal. Sois bastante. Yo soy un follower. dentro de lo que de que no sé, la verdad es que sois bastante inquietos en el tema de contratación y tenéis muy buenos profesionales por allí. Por ejemplo, el Tribunal Central, vamos a todo es como se considere, ¿vale? El Tribunal de Aragón, por ejemplo, determina que para calificar y hay una resolución, para calificar un determinado contrato como suministro como servicio se tiene que ver el fin último. ¿Vale? Entonces, aunque tú estés utilizando, por ejemplo, en un tema de software como servicio, aunque tú quieras contratar un servicio, porque no deja de ser un servicio, pero ese para que te presten servicio tú tienes que utilizar una licencia de uso, ¿vale? Según el artículo 16.3 de la Ley de Contratos, eso se considera suministro. Pero el fin último no es que tú cojas esa licencia en pago por uso, sino que tú dispongas de un servicio. Entonces, la visión del Tribunal de Aragón es que eso es un servicio, porque se fija en el fin último. 2 meses después, el Tribunal Central de Recursos Contractuales emitió otra norma en el sentido otra resolución en el sentido completamente contrario, ¿vale? Y se fijaba en que como había unas premisas de necesidad de utilizar un determinados recursos en modo pago por uso, para poder para poder prestar o poder tener a disposición un determinado servicio, pues eso se consideraba suministro. Entonces, ahora mismo hay organismos que han sacado expedientes de servicios cloud, pago por consumo, llámalo, porque hay de todo, ¿no? Hay de software as a services, hay de servicios cloud. Los han sacado como servicios, los han sacado como suministros y los que no se han querido mojar lo han sacado mixtos, ¿no? Entonces, hay de todo, es muy difícil. Están aceptadas las dos interpretaciones, ¿vale? No hay... ¿Y cómo empresas como la vuestra ayudan a encontrar sentido común en este de todo? Nosotros, pues nosotros intentamos convertir una necesidad de un cliente y un deseo del cliente en un expediente. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y por supuesto siempre en el marco de la ley de contratos, ¿vale? Siempre en el marco de la ley de contratos, ¿no? A veces es muy difícil convertir esa necesidad, pues porque el cliente tiene pocos recursos, porque el cliente tiene dificultades internas, porque no lo vamos a decir a la hora de poder llevar determinados temas adelante. Bueno, pues el hecho de que poder contar con un aporte externo que pueda dar una visión distinta, que tengo una experiencia muy amplia en haber trabajado un montón de licitaciones con organismos de lo más variopinto y de haber visto un montón de casuísticas, pues eso entendemos que puede ser un valor para nuestros clientes, ¿sabes? El poder aportar ese tipo de visión totalmente disruptiva, ¿sabes? Y sobre todo, pues eso, intentar que el expediente sea un expediente sólido, ¿vale? Que no dé lugar a interpretaciones, ¿vale? Y que lo consiga sacar a tiempo, claro, que a veces es que las necesidades vienen de muchas maneras. Gente que le cuesta convertir en una necesidad, gente que necesita sacar expedientes porque se le agota el presupuesto. Estaba en Canarias, que no sé si hay alguien de Canarias por aquí, pero estoy en Canarias estos 2 días, lunes y martes,
y la principal necesidad es esa. Es decir, si es que, mira, este es mi departamento de contratación, 2 personas ahí, claro. Ya. Y sabes, mira, me tengo que gastar todo esto en lo que me queda de año. Dime cómo lo hago. Entonces, decir, la casuística, te encuentras con situaciones distintas y nosotros lo que intentamos es, pues, de alguna manera, apoyar al organismo en lo que pueda necesitar. Desde escribir un pliego de prescripciones técnicas, porque le cuesta convertir esa necesidad, ayudar a preparar documentación, ayudar a preparar todo lo que es el cálculo de costes que es complejo en algunos casos, el costes que va asociado con determinado servicio, orientarle en cuál es la mejor manera de comprar, acompañarle durante un procedimiento de diálogo competitivo, por ejemplo, para asegurar que la integridad de todo el proceso se mantiene, ¿no? Porque tiene sus riesgos, lo que hablamos antes del diálogo competitivo, tiene su riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues intentamos adaptar. Yo creo que es muy importante que, pues, si hay dudas, pues contar con empresas como la vuestra para poder tener éxito. Nosotros encantados. Desde AWS, pues hay otras herramientas que os podemos dar. Por ejemplo, bueno, ya ha comentado mi compañero que existe una asociación de proveedores de nube. Es una asociación europea y, bueno, como ayuda a lo mejor que os va a servir, han sacado un manual de contratación pública. Y básicamente es una especie de ayuda o manual de cómo escribir un pliego de un acuerdo marco, de hecho, de un acuerdo marco de servicios en la nube, ¿no? Y lo bueno de este documento, que da incluso una especie de extractos de texto que realmente, pues, tanto si es acuerdo marco como si es un pliego o una licitación normal, puede ayudar pues a entender cómo sería o cómo se editaría un pliego para la nube, ¿no? Ahí explica todo y añade el texto de ejemplo. O sea, está en castellano, pero no es específico para ninguna de las legislaciones europeas. Está basado en la ley, en las directivas europeas. Efectivamente, pero no es específico para la ley española. No. Pero muchas de las cosas se aplican, por tanto os animamos que lo veáis. Yo siempre cuando hablo con un partner o cuando hablo con el cliente, pues ofrezco este documento. Y desde mi departamento, pues nosotros podemos apoyaros en white papers, documentación general sobre la nube. Apoyamos a los partners con documentación específica para cada pliego concreto. Y yo estoy también a vuestra disposición para cualquier duda. Importante, hablad con vuestros partners, hablad con las empresas que trabajáis, hablad con ellos, porque los partners son los que conocen mejor AWS, son los que conocen bien la contratación y realmente son los que os van a ayudar a construir el proyecto que queréis en la nube y os van a ayudar en todo. Y si no, nosotros apoyamos a nuestros partners también en todo. Hay un tema que quería comentar de estos los recursos, que no lo he comentado, pero creo que es muy interesante, ¿no? Hay un recurso que yo creo que lo apoya la Agenda Digital Europea, está apoyado. Se llama CloudWatch EU, no, CloudWatchHub.eu, ¿vale? Que no hay ningún sitio aquí para pintarlo, para escribirlo. Y está muy bien. Yo os animo a que lo miréis, CloudWatchHub.eu, Hub, HV. Y esto está en inglés, eso sí. Pero está muy bien porque tiene como recursos, argumentos legales, tiene un cuestionario, como un tipo test en el que te ayuda, tú metes tus necesidades y la web te dice cuál es el mejor modelo de provisión de servicios para tus necesidades o te orienta, ¿vale? Tiene un enlace a CISPE para el tema de contratación. Es decir, tiene 4 o 5 recursos que están muy bien. No se habla de fabricantes, no se habla de tecnología. Está muy orientado a las necesidades del público con la idea de intentar despejar dudas en la línea de lo que hablábamos antes, ¿sabes, Alejandro? O sea, Sí. que hay que intentar eliminar esas dudas. Pues ahí tenéis un montón de recursos legales, tipo test, muy interactivo. Está francamente bien. Yo os animo a que lo miréis. Pues
Nada Ya más. está. Me gustaría agradecerte mucho Nada. por esta conversación. Espero que realmente haya sido entretenido. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.